Vamos a dar el inicio del ciclo. Bienvenida y bienvenidos al ciclo de estudios económicos con enfoque de género. Lo que no se habla no existe. Este ciclo está organizado por el Magíster de Economía Aplicada de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas. Antes de dar inicio a la última charla del ciclo, esta es la séptima charla, vamos a darle la palabra a Carlos Notón, quien es director académico del Magíster. Muchas gracias. Queremos, como Magíster, plantear lo orgulloso que estamos de que ustedes hayan puesto esto por iniciativa propia y con toda la energía y la buena organización, hayan echado a andar esto en forma tan fantástica. Entonces, primero el orgullo y la felicidad. Y segundo, entender que estas transformaciones tan fundamentales, tan necesarias, tienen un montón de componentes. Tiene un componente más emocional, tiene un componente más legal, si ustedes quieren, un componente, en fin. Y creo que la universidad estamos llamados a aportar un componente también intelectual, también más académico, y de entender que una de las tantas formas de lograr estas transformaciones fundamentales es también poner al servicio de estas metas que tenemos como humanidad toda nuestra formación académica, todas las herramientas analíticas y ir creciendo, aportando lo que mejor sabemos hacer. Y ahí creo que la Universidad de Chile tiene un llamado especial, distinto, y creo que es el que ustedes han encarnado de una forma groseramente bien. Entonces, con mucha dicha, agradecerles de nuevo que hayan mezclado estas dos cosas, el desafío que tenemos como humanidad con el componente académico-intelectual del cual estamos muy orgullosos que estamos acaparando, generando y distribuyendo. Así que con eso termino. Agradecerles las contribuciones que han hecho y que realmente nos tienen muy, pero muy orgullosos. Gracias. Gracias al profesor Carlos Notón, que es el director académico del MACSEA. Ahora voy a pasar a presentar a la persona que nos va a dar la charla hoy, que es el profesor Alejandro Corbalán, que nos va a presentar un estudio que se llama ¿Votan igual hombres y mujeres? Diferencias de género en las tasas de descuento políticas. Alejandro Corbalán es licenciado y magíster en física de la Universidad de Chile, es magíster en economía aplicada del MACSEA de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Nueva York. En su trayectoria académica, Corbalán ha publicado principalmente en economía, pero también en ciencias políticas y sociología, y su área de investigación principal es la economía política, donde estudia tópicos como instituciones, ciclos políticos, sistemas electorales, participación, conflicto y desigualdad. Así que ahora le damos el espacio al profesor Corbalán, y por último recordarle a los y las asistentes que envíen sus preguntas a través del chat o a través de la sección preguntas y respuestas durante o al finalizar la presentación. Así que, profesor, todo suyo el micrófono. Gracias, Martín. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Quiero sumarme a las palabras de Carlos, agradecerles por este seminario que han venido haciendo y celebrar la iniciativa que nació de ustedes, tanto la organización como la idea. Respecto al tema de esta charla, que entiendo que es la última y que cierra este ciclo, en cierta manera es complicado lo que voy a decir, pero no voy a hablar precisamente de lo que se espera que hable, es decir, de cómo votan hombres y mujeres, ¿ok? Sino que voy a hablar de un asunto que es un poquito distinto, que tiene que ver con las tasas de descuento, y lo voy a usar como excusa para
hablar de una cosa aún más general, que son las diferencias en preferencias económicas entre hombres y mujeres. Así que quiero iniciar esta presentación con 2 comentarios antes de pasar a la presentación misma. La primera es contarles brevemente de qué se trata el trabajo en el cual nosotros estamos involucrados. Este es un trabajo en coautoría con Paulo Cox de la Universidad de Talca, y que tiene que ver con cómo participan políticamente hombres y mujeres, pero desde una perspectiva bastante general. Déjenme contarles de qué va el trabajo en términos generales, y si tenemos tiempo hacia el final de esta charla les puedo mostrar algunos de los resultados que tenemos. Nosotros tenemos un sistema de registro muy particular, tuvimos un sistema de registro muy particular entre el año 87 y el año 2011. En ese sistema de registro, no sé si ustedes, yo creo que no, son muy jóvenes, probablemente Carlos sí se registró dentro del antiguo sistema de registro, en el cual el registro era una vez para toda la vida, uno se registraba, y una vez que uno se registraba, uno estaba obligado a votar de ahí en adelante. Y una característica que tenía ese registro es que uno lo podía hacer en cualquier momento del tiempo, hubiesen o no hubiesen elecciones. En otras partes en que el registro no es automático, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, también hay un sistema de registro electoral, pero la gente se debe registrar antes de la elección. En el caso chileno, por el contrario, es una decisión que ustedes toman en algún momento, y si se registran, ya están dentro, y lo pueden tomar muy lejos de las elecciones. Lo pueden tomar cuando no hay elecciones, cuando faltan varios meses para las elecciones. Producto de eso, nosotros podemos observar cómo la gente se registra a medida que nos acercamos a las elecciones. Y nuestro trabajo aparece del siguiente hecho que nosotros consideramos sumamente notorio, y es el hecho de que lejos de las elecciones los hombres se registran de manera mucho más fuerte, y a medida que nos acercamos hacia la elección se empiezan a registrar de manera más abultada las mujeres. Es decir, la razón de registros entre hombres y mujeres decae a medida que se acerca la elección. Nosotros usamos ese resultado para argumentar que lo que ocurre es que las mujeres tienen una tasa de descuento, es decir, tienen un nivel de paciencia distinto al de los hombres al momento del registro. La tasa de descuento o el nivel de paciencia que se tiene a la hora de participar en política es un hecho fundamental. La participación política es un tipo de evento que se conoce, es un tipo de decisión que se conoce en economía como de hacerlo ahora o después, en el sentido que tiene costos inmediatos, ir a votar, pero los beneficios van a ser beneficios futuros que se van a dar una vez que las personas elegidas estén en el Parlamento. Piensen en la misma elección constitucional en la cual vamos a ir a votar ahora. El costo de ir a votar lo vamos a experimentar de aquí a la próxima semana. Supongo que todos van a ir a votar para nuestros constituyentes, pero los resultados que vamos a ver, tanto en la Comisión Constituyente como el resultado de la Constitución, son resultados muy futuros. Y por lo tanto, si algo se sabe dentro de la literatura de ciencias políticas es que la paciencia es un determinante fundamental de la participación. Lo que nosotros hacemos en este trabajo, y les voy a mostrar algunos gráficos, es hacer un modelo recursivo en el cual mostramos que la tasa de descuento, el famoso beta que ustedes conocen en sus clases, va a decir quién vota antes y quién vota después, y lo que vamos a usar es el sistema de registro y una regresión de discontinuidad en primeros votantes para calcular las diferencias en tasa de descuento y en participación política entre hombres y mujeres. ¿Ok? Ese es nuestro artículo. En un principio, junto con Paulo, nosotros íbamos a presentar ese artículo, pero, ese manuscrito, pero efectivamente es un trabajo que es un poquito técnico, tiene un modelo recursivo, tiene una regresión de discontinuidad, y preferimos para este ciclo, y creemos que va más en espíritu de lo que ustedes pretenden hacer en este ciclo, discutir
cuáles son las diferencias en preferencias entre hombres y mujeres. Es decir, ¿son las mujeres más pacientes que los hombres? Antes de efectivamente meternos a este trabajo. Y el segundo comentario que quiero hacer, y con esto voy a partir, es que cuando a mí me invitaron, les comenté a los organizadores, les dije, oye, pero ¿por qué le van a poner enfoques de género a este seminario si más bien son temas de género? ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, que los temas de género tienen que ver en que nosotros estudiemos problemas dentro de la economía, donde hombres y mujeres son distintos y tienen comportamientos distintos, pero dentro del marco económico que nosotros conocemos. La idea de movernos hacia enfoques de género para mí tiene un contenido epistemológicamente distinto que tiene que ver con que la elaboración y la construcción misma de la teoría económica se basa en una idea de género. Y se basa en una idea de género porque necesariamente la economía requiere modelar cómo van a ser la toma de decisiones de agentes, y ese agente se ha supuesto que tiene un determinado género, es un hombre. Déjenme ser un poquito más específico respecto a esto. Nosotros suponemos que quien toma las decisiones dentro del modelo económico es un agente que es racional, que es individualista y que compite. Y la pregunta que yo les hago es si esas tres variables, el grado de racionalidad, el grado de individualismo o el deseo de competencia, es el mismo entre hombres y mujeres. Porque si no es el mismo, significa que las bases mismas de lo que estamos construyendo como modelo económico se ven ciertamente en debate. Yo creo que toda la discusión respecto a economía feminista tiene que ver con eso, con los supuestos que están detrás de la construcción de la teoría económica y cómo esos supuestos aplican más a un determinado género que a otro. En ese sentido, yo considero que hablar de preferencias, cuando hablamos de preferencias, nosotros vamos a hablar exactamente de ese tipo de cosas. Hablar de diferencias de género en cuanto a preferencias, efectivamente llena este vacío de entender cuál es una economía con enfoque de género. Me parece, por lo tanto, que es sumamente apropiado hablar de este tipo de asuntos en un seminario como este. Respecto a las mismas preguntas que les hice, por ejemplo, se ha mostrado que el tipo de racionalidad que tienen hombres y mujeres son distintos. Por ejemplo, podrían descontar algunos con tasas exponenciales y otros con tasas hiperbólicas. El grado de egoísmo o altruismo entre hombres y mujeres también es distinto. El tipo de preferencias sociales que tienen las mujeres son distintas a las que tienen los hombres. Y finalmente, y lo voy a mostrar también, los grados y los deseos de competir que tienen hombres y mujeres también están cambiando. ¿Ok? Por lo tanto, el hecho de que las preferencias intrínsecas entre ambos géneros sean distintos, significa y pone en tela de juicio algunos de los resultados que nosotros tenemos de manera aprendida dentro de la economía tradicional. Lo que voy a hacer entonces en lo que viene, voy a hablar en términos generales de diferencias de género en cuanto a preferencias, e insisto, con preferencias me refiero a las preferencias fundamentales que guían las decisiones económicas, me refiero al beta que ustedes ven en macroeconomía, con el cual ustedes descuentan los valores futuros, me refiero a la aversión al riesgo, con la cual efectivamente hombres y mujeres, agentes económicos en general, tienen que tomar decisiones, y todo el tipo de variables que está detrás de la manera en que tomamos decisiones como agentes económicos. En particular, me voy a centrar en las tasas de descuento, porque bueno, nuestro trabajo al final del día lo que pretende hacer es justamente estimar tasas de descuento políticas entre hombres y mujeres. Voy a compartir pantalla. Carlos. Sí, una pregunta, porque también dentro del supuesto típico es que, claro, la tasa de descuento de cosas políticas, y es mi pregunta, ¿es la misma que ocupáis para un crédito o para cometer un delito? Lo digo porque los hombres van a la cárcel más que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres en el sistema crediticio, y esto otro que tú nos contáis de la forma distinta en que se inscriben. Entonces, ¿cuánto
tú que has estudiado las preferencias o por género, ¿es algo que está como unificado o en realidad nos permitimos que en realidad para cometer delito es una cosa y probablemente no es solo la única tasa de descuento lo único que importa, ¿es cierto? Hay otras millones de variables relevantes, pero eso, ¿cuánto de lo que ustedes hacen o lo que la literatura ha hecho abarca todas las dimensiones o entendemos que más encima no tenemos claro si las preferencias son iguales para el sistema crediticio que para el sistema político? Lo que sabemos, la respuesta es que no sabemos. Lo que recién se está estudiando en política es que la tasa de descuento importa. Y que efectivamente la tasa de descuento es un determinante fundamental de cómo la gente vota o no. Eso es todo lo que se sabe. Justamente lo que nosotros queremos saber es si efectivamente algunos resultados que estamos observando en economía y que tienen que ver, por ejemplo, con recompensas económicas, se replican dentro del mundo de la política. Los resultados que nosotros vamos a mostrar y que nos sorprendieron bastante es que si efectivamente los hombres se están registrando antes dentro del periodo que va avanzando camino a las elecciones y las mujeres lo están haciendo al final, eso parecería indicar de que las mujeres son más impacientes en términos políticos que los hombres. Ese resultado efectivamente es copia de ciertos resultados recientes que han aparecido hace el último par de años en economía, donde se ha dado vuelta un poquito lo que se pensaba que las mujeres eran más pacientes que los hombres, pero ahora salió una encuesta bastante amplia y la voy a mostrar en términos generales, donde se exhibe lo contrario. Ese resultado tendería a ser el mismo. ¿Qué es lo que sabemos en política respecto a diferencias de género? Nada. Esta es una literatura que está partiendo y por lo tanto justamente lo que pregunta Carlos son el tipo de preguntas que nosotros nos queremos hacer. A ver si yo diría que es... A ver, espérate. Perfecto, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ok. Como les contaba, nosotros observamos una serie de diferencias en las decisiones económicas que toman hombres y mujeres. Estoy pensando en consumo, en inversión, en los mercados laborales, etc. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿hasta dónde estas diferencias se deben a diferentes preferencias económicas? Y efectivamente, hoy día se sugiere que las diferencias de género en las preferencias económicas fundamentales están detrás de una serie de resultados económicos entre hombres y mujeres, como por ejemplo es la decisión ocupacional, las inversiones, las decisiones sobre dónde estudiar, etc. ¿Cómo medimos nosotros preferencias? El principal mecanismo para estudiar preferencias es por medio de experimentos controlados. La gran razón es que eso nos permite aislar determinados factores de decisión. Piensen, por ejemplo, si ustedes juegan lotería, la separación entre aversión al riesgo y altruismo no es una separación trivial. Incluso cuando nosotros estudiamos tasas de descuento, no es trivial que podamos separar el efecto de las tasas de descuento con la aversión al riesgo. Más que mal, la tasa de descuento involucra una evaluación del futuro y esa es una evaluación riesgosa. Por otro lado, los experimentos son replicables y yo creo que una pregunta que ustedes deben hacerse es cómo nosotros podríamos proveer evidencia del mundo real respecto a que mujeres y hombres tienen preferencias distintas. Les doy, por ejemplo, algunos ejemplos. Acabamos de ver de que se permitió sacar el 10% de las AFP. ¿Lo sacaron más las mujeres o lo sacaron más los hombres? ¿A qué se debe que lo saquen las mujeres y los hombres? ¿Podemos comparar hombres y mujeres y entender que esa decisión está guiada por preferencia o están ocurriendo una serie de otras cosas? ¿Ok? Uno inmediatamente dice, bueno, hombres y mujeres son distintos en una serie de dimensiones, ¿sí?
sobre todo dimensiones respecto de familia y respecto del mercado laboral. Pero incluso teniendo muestras idénticas respecto a todos los observables, no es trivial que el comportamiento de hombres y mujeres pueda ser adjudicado a preferencia, porque también la manera en que los mercados reaccionan hacia hombres y mujeres son distintos y por lo tanto, teniendo las mismas preferencias, podrían tomar decisiones distintas. Basta que el mercado financiero preste a tasas distintas, es decir, que hayan sesgos de género dentro del mercado financiero para que las decisiones financieras, aún siendo iguales hombres y mujeres en todos los observables, van a ser decisiones que son distintas. Otro ejemplo que me parece interesante, ya que hay una serie de temas que ustedes pueden estudiar, es que al momento de la jubilación la gente tiene que tomar decisiones respecto si cubrirse de por vida o recibir la plata o recibir una mensualidad durante cierto tiempo. ¿Cómo se toman esas preferencias entre hombres y mujeres? ¿Podemos, a partir de observar esos comportamientos, saber qué está ocurriendo? Eso va a depender del problema que tengamos en cuestión, pero efectivamente la presencia de experimentos durante los últimos 20 años nos ha permitido avanzar mucho en esa dirección sin necesidad de tener que controlar por todos estos problemas que tiene hacer estadística dentro del mundo real. ¿Qué es lo que sabemos respecto de preferencias? Yo creo que el artículo más importante es un Journal of Economic Literature del año 2009 de Crosson y Nesi. Lo que sabíamos en ese entonces muy parecido a lo que sabemos hoy en día. ¿Qué sabíamos entonces? Primero, respecto a aversión al riesgo, existe un consenso dentro de la literatura que las mujeres son más aversas al riesgo que hombres. Entre una lotería más riesgosa y una lotería menos riesgosa, las mujeres van a tender a apostar por la lotería menos riesgosa. Eso se ha visto en una serie de contextos y me voy a referir a eso en un momento más porque es uno de los resultados más importantes de esta literatura. Respecto a las preferencias sociales, yo les hablaba del altruismo, es decir, preocuparse por los otros y no solo por uno mismo dentro de la toma de decisiones, es algo que se pensaba que podía ser distinto entre hombres y mujeres, efectivamente es distinto, pero depende mucho de las situaciones en las cuales están. Las mujeres tienden a ser más altruistas que los hombres, pero dependiendo de la situación, podrían llegar a ser incluso más egoístas, tienen preferencias más moldeables. Finalmente, respecto a las preferencias por competir, las mujeres son más aversas a la competencia. Esto se ha mostrado también, es un hecho estilizado bastante consensuado y se ha mostrado también en mecanismos de negociación. La mujer negocia de manera distinta. Efectivamente, lo que estamos viendo es que en términos de aversión al riesgo y en términos de competencia, estos resultados son bastante generales. Me voy a referir brevemente a aversión al riesgo. El primer tipo de evidencia efectivamente es de experimento. Le coloco low stakes porque en los experimentos efectivamente lo que se puede apostar no es mucho. Recuerden que en los experimentos en general se les otorga cierto premio a quienes participan de esos experimentos y esos premios no pueden ser muy abultados, pero ante esos premios, aunque no sean muy abultados, lo que muestra la literatura es que las mujeres son más aversas. Hay un par de papers que dice que hay diferencias por raza, que en general estas diferencias se ven de manera más fuerte en mujeres blancas, es decir, están habiendo efectos culturales, y también hay diferencias de framing. Esto tiene que ver con todo lo que es economía del comportamiento. Si se hacen loterías en que se pierda en vez que se gane, los hombres tienden a ser más aversos al riesgo. Para sacar este problema de los low stakes, o sea que no estamos trabajando con decisiones financieras importantes, efectivamente se han estudiado un poco de decisiones de portafolio, decisiones de inversión, como las que les comentaba anteriormente, y esta literatura tiende a reforzar el hecho de que las mujeres son más aversas al riesgo. Por ejemplo, si tienen que invertir la plata de las pensiones, comentaba este ejemplo anteriormente, las mujeres lo hacen de manera más conservadora que los hombres, y se ha mostrado, por ejemplo, que mujeres que son bastante comparables a hombres en una serie de dimensiones, tienden a invertir también de manera más conservadora en instrumentos de renta fija versus acciones que los hombres.
¿Qué razones podrían haber detrás de esto? La literatura menciona al menos 3. Lo primero es la manera en que tratan emociones hombres y mujeres. La literatura en psicología dice que la mujer experimenta niveles de emoción más fuertes respecto a resultados negativos y por lo tanto va a poner de manera natural más de sutilidad en estos resultados negativos. Es decir, el riesgo intrínseco en cierta manera que estaría teniendo las mujeres son mayores. La psicología también ha dicho que bajo situaciones idénticas las mujeres tienden a reaccionar con miedo, mientras que el hombre tiende a reaccionar con enojo. Estos dos tipos de reacciones efectivamente van en direcciones contrarias. Una reacción de miedo tiende a ser más conservador, una reacción de enojo tiende a ser más impulsivo y a tomar decisiones que son más riesgosas porque se evalúan como menos riesgosas. El segundo elemento que hay que considerar son una serie de experimentos que han mostrado la confianza en exceso, el exceso de confianza. La literatura dice que tanto los hombres como las mujeres tienen exceso de confianza, pero este exceso es mayor en hombres que en mujeres. Para entender un poco a qué nos referimos con esto, piensen que ustedes tienen que resolver una prueba de matemática o una prueba de lo que sea, en que hay 100 preguntas, ustedes la resuelven, ya tenemos los resultados y se le pregunta a cada uno de ustedes cómo cree ustedes que les fue, ¿ok? Y después comparo cómo les fue vis a vis como ustedes creían que les iban a ir. Y comparo gente que tiene los mismos puntajes, supongamos gente que sacó 50 de 100 puntos en esas pruebas. Las mujeres que tenían exceso de confianza decían, bueno, yo pensé que iba a sacar 60, pero los hombres que también tienen exceso de confianza dicen, yo creía que iba a sacar 70, es decir, ceteris paribus a cómo les va, los hombres creen que les va a ir mejor, aun que las mujeres también crean que les va a ir mejor de cómo efectivamente les va. La tercera razón tiene que ver con motivaciones. Se ha visto que los hombres ven las situaciones de riesgo como desafíos, mientras las mujeres lo ven como amenaza. Las mujeres no quieren ir a situaciones riesgosas, no les interesan, no están motivadas. ¿Okay? Y esto también se relaciona con lo que dijimos anteriormente. La mujer tiene una motivación por la competencia que es menor a la que tiene el hombre. Estas son explicaciones habituales de por qué podrían haber diferencias en la toma de riesgo entre hombres y mujeres. La diferencia en toma de riesgo tiene una serie de consecuencias en economía y quiero comentar de manera muy breve un artículo que yo lo encuentro elegante que hizo David Klinowski, quien estaba en Lusach cuando escribió esto. Esto es efectivamente un artículo que usa datos chilenos y que tiene que ver cómo la aversión al riesgo podría tener consecuencias en ámbitos que no son los ámbitos que ustedes esperan económicamente, como por ejemplo decisiones de inversión. Lo que quiero mostrar es cómo impacta el hecho de que se penalicen las respuestas incorrectas en una determinada prueba de selección. Y en particular, este va a ser resultados que tienen que ver con la prueba chilena, con la PSU. Ustedes, si dieron la PSU, saben que es una prueba en que tiene elección múltiple, con la cual ustedes van a ser seleccionados para ir a la universidad o no. El problema que aparece es que si las mujeres son más aversas al riesgo o tienen un nivel más bajo de confianza respecto de sus resultados, entonces van a tender a apostar menos. Cuando uno no sabe una pregunta en una prueba de selección múltiple, tiende a apostar, ¿okay? Incluso con la habilidad fija, y eso va a tener consecuencias entre hombres y mujeres si es que la manera en que apuestan es distinta. Una pregunta clave entonces es qué ocurre cuando nosotros imponemos penas imponemos un castigo a las respuestas erradas, cómo eso cambia las decisiones entre hombres y mujeres y genera desventajas en las mujeres al momento de tomar las pruebas.
¿Qué es lo que hace este artículo? Este artículo efectivamente va a estudiar este problema en el caso de la PCU. En el caso de la PCU, hasta el año 2014, las preguntas tenían 5 posibles respuestas. Se daba un punto correcto por cada una de las respuestas, se daba un punto por cada una de las respuestas correctas, pero se penalizaba con menos 0,25 puntos cada respuesta incorrecta. Si ustedes hacen el cálculo, efectivamente eso significa que una persona neutral al riesgo, si es que quiere adivinar, efectivamente puede hacerlo o no puede hacerlo, su valor esperado es nulo. ¿Ok? Sin embargo, si la persona tiene cierta aversión al riesgo, entonces efectivamente adivinar no es una buena decisión. Lo que ocurre es que el año 2015 y a partir de recomendaciones que hizo un panel de expertos, se cambió la penalización por respuestas erradas en la PCU. Lo que muestra este paper son 2 cosas. Lo primero es que efectivamente esto cambió las diferencias entre cómo hombres y mujeres respondían la PCU. Si ustedes miran en ese gráfico antes del año 2014 mostraba que los hombres respondían, la tasa de respuestas no respondidas era menor en los hombres que en las mujeres omitían más respuestas. Esa diferencia bajó un 70% luego de que se hizo la reforma en no penalizar el castigo. ¿Ok? Si ustedes miran en la parte de abajo del gráfico, los gráficos son casi iguales, efectivamente no hay ningún castigo por responder, así que la estrategia dominante es siempre responder, aunque no sepamos. Y efectivamente eso bajó la brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué consecuencias tuvo eso sobre la PCU? La consecuencia que tuvo es que efectivamente se acortó la brecha entre hombres y mujeres en un 13%, que la brecha era a favor de los hombres. Si ustedes se fijan en la tabla de abajo, las mujeres les va más mal en la PCU, eso es el primer coeficiente, que es de signo negativo. Lo importante es el tercer coeficiente, que es la interacción. Luego del cambio de política, hay un premio para las mujeres, y ese premio se debe a que se saca un elemento de riesgo de esta prueba de selección, y dado que las mujeres tienen mayor aversión al riesgo, ellas son más favorecidas por este cambio vis a vis los hombres. Coloqué este ejemplo porque considero que es un ejemplo sencillo de cómo la aversión al riesgo puede estar jugando un rol en la toma de decisiones en asuntos tan distintos como si ustedes responden una pregunta en una prueba o no. Quiero pasar ahora a ver algunos experimentos que tienen que ver con paciencia, que es el tema, digamos, que nosotros queríamos discutir a propósito de política. ¿Qué pasa con paciencia entre hombres y mujeres? Lo que aparece ahí es un niño que tiene un malvadisco, nosotros no usamos mucho esa palabra, un marshmallow, ¿cierto? Y que se lo puede comer y no comer en el famoso test del malvadisco. Este es un test que hace el psicólogo Walter Mischel el año 72 en Stanford, y lo que empieza a investigar es cómo los niños reaccionan ante esta idea que si esperan van a recibir un premio mayor. Lo que hacen, encierran a un niño en un cuarto, le dan un malvadisco y le dicen, mira, yo voy a salir de ese cuarto y en 15 minutos voy a volver. Si tú te comiste el malvadisco, bueno, el malvadisco es tuyo, pero si no te lo comiste, yo te voy a dar otro malvadisco y vas a tener 2. Es decir, tú vas a esperarme 15 minutos sin comer el malvadisco a cambio de que yo te dé otro. Esa es la pregunta que se están haciendo. Le puse aquí mini movie porque esto está lleno de películas en la web, así que lo pueden ver. Es súper entretenido como los niños tratan de no comerse el malvadisco, lo tocan, lo miran, lo acarician, se chupan los dedos, algunos se paran, están algunos realmente desesperados por comerse el malvadisco. La mitad, bueno, no la mitad, aquí les voy a mostrar. Algunos se los comen, otros no se los comen. Hasta ahí, súper entretenido. Pero lo interesante vino después. Un tercio de todos los niños se esperó, no se comió el malvadisco y recibió un segundo malvadisco de premio.
Lo interesante es que muchos años después, cuando estos niños eran grandes, se empezaron a hacer pruebas si habían diferencias observables entre los niños que se comían el malvavisco y aquellos que no. Es decir, entre los niños que tenían más paciencia y aquellos que no tenían tanta paciencia. Y lo que se encontró es que sí habían diferencias significativas entre ambos grupos. Y los niños que habían mostrado una mayor capacidad de espera tenían mejores resultados educacionales y una serie de otras consecuencias observables que tenían que ver con el hecho de que ser paciente y esperar una gratificación a futuro era beneficioso en términos de las decisiones que estaban tomando. Este es un experimento muy conocido, lo pueden buscar, como les dije, aparece en Wikipedia y aparece en otras partes. Los resultados actuales muestran que los efectos no son tan grandes como el experimento original, pero sin embargo muestran que persisten aún algunos efectos. Ser paciente efectivamente tiene beneficios en el mediano y largo plazo, beneficios económicos. A partir de eso se empezaron a hacer una serie de estudios, así como se estudió aversión al riesgo, se empezaron a hacer una serie de estudios respecto a cómo medir paciencia. Y la pregunta básica para medir paciencia es la siguiente. ¿Usted prefiere que yo le dé 100 pesos, $100? ¿Usted prefiere que yo le dé 100 hoy día? ¿O usted prefiere que yo le dé 100 más X, donde X es alguna cantidad positiva en un determinado futuro? Ya comento ahí 2 papers que iniciaron este tipo de estudio en economía, los dos están en EIR, Harrison lo hace para Dinamarca, Tanaka para Vietnam. Y lo que permiten calcular es lo que se llama la tasa de descuento, que es la tasa de descuento en la manera en que nosotros descontamos el futuro. La diferencia entre I e I', que es 100 más X, la podemos llamar 1 más P, y por lo tanto P es el cambio porcentual entre I' e I. Si P es más grande, significa que la paciencia es más baja. ¿Qué significa que P es más grande? Que yo estoy dispuesto a mover mi decisión en el futuro si es que I' es un valor mayor. Yo para mover mi decisión en el futuro necesito que me recompensen de manera más fuerte. ¿Ok? Y eso significa que son más impacientes, necesitan más plata para que yo mueva ingresos en el tiempo. En vez de la tasa de descuento, yo puedo hablar del factor de descuento, el beta, al cual yo descuento en el futuro. El beta está asociado de manera monótona creciente con la paciencia, y efectivamente es como yo descuento el I'. Ustedes ven que es el inverso de 1 más P y significa exactamente lo contrario. ¿Ya? Es cuál es mi tasa actual, cuál es mi ingreso actual partido por el ingreso que yo recibiría por el cual soy indiferente. Yo voy a empezar ahora a hacer el curso de economía política, entonces le pedí a mis alumnos que si podían resolver la siguiente encuesta para ver qué ocurría con las tasas de paciencia. Veamos si efectivamente nos dio algún resultado interesante. Lo que les dije es, a ustedes les dan un premio de 100.000 pesos hoy día. ¿Cuál es el mínimo dinero que usted estaría dispuesto a aceptar para que les paguen los 100.000 pesos de aquí a un año? ¿Ya? Si ustedes dicen 180.000, ¿qué significa eso? Que si yo te ofrezco más de 180.000 pesos en un año, tú lo aceptas, pero si te ofrezco menos, tú prefieres tomar los 100.000 ahora. Cuando yo hice esta encuesta y la probé con alguna gente, yo le puse valores razonables que tenían que ver con la tasa de interés, ¿no? Porque yo también tengo la alternativa de agarrar la plata y colocarla en un banco y no me preocupo de esto. Entonces le puse 100.000, 105.000, 110.000, llegué hasta 120.000 con la tasa de descuento. Y se lo hice a alguna gente cercana, bueno, y me di cuenta que todos elegían 120.000. Y de hecho, subí los valores, y los valores son bien curiosos, los valores que llegamos. La mayoría de las personas no estaría dispuesta a esperar, salvo que les pasaran 200.000 pesos o más, o sea, una tasa de interés del 100%. Por menos del 100%, esa gente prefiere su dinero ahora. ¿Ya? Esos son los resultados, puse más 1 y más 2, porque son los resultados de ciertas personas que respondieron después acá en el gráfico.
Pero lo que le quiero decir que con este tipo de ejercicio nosotros podemos estudiar cuál es la paciencia que tienen las distintas personas. Las personas que contestaron abajo, en morado, 200.000 o más, son personas más impacientes. Hay que compensarlas de manera mucho más fuerte para que acepten que ese dinero se les entregue de aquí a un año. La persona que puso 100.000 es una persona que es infinitamente paciente. Le da lo mismo que yo le dé 100.000 hoy día o se lo dé en un año. ¿Ok? Yo no veo la parte de abajo de mi pantalla, no sé cómo hago esto, pero ahí está el resultado entre hombres y mujeres. Contestaron 13 hombres y 10 mujeres. Las mujeres tuvieron una tasa promedio de 161.5, los hombres de 165. Al menos en este ejercicio que no tiene ninguna representación, es un ejercicio para que nosotros nos entretengamos. Los hombres resultan ser más impacientes que las mujeres, requieren mayor gratificación. ¿Qué es lo que dice la literatura? La literatura, ya dije, en aversión al riesgo, en competencia, tiene resultados no ambiguos. Hay consenso respecto a diferencias entre hombres y mujeres. La literatura sobre paciencia muestra resultados que son distintos. Una serie de literatura dice que las mujeres son más pacientes. Esto es lo que se pensaba antes de hacer los experimentos. De hecho, la psicología de la evolución dice que las mujeres desarrollan mayor paciencia porque estuvieron históricamente al cuidado de los hijos, y al cuidar los hijos, ellas tienen que postergar una serie de gratificaciones personales y colocar a los niños primero. Eso inmediatamente las vuelve más pacientes. El artículo de Littrich y Leipot, que es un artículo muy chiquitito en el Economic Letters, muestra que efectivamente esto es así, sobre una muestra de estudiantes alemanes. El siguiente artículo es un artículo que hace Bauer y Chidlova para gente en pueblos de la India, y les quiero mostrar el resultado. Ellos encuentran que efectivamente las mujeres son más pacientes, pero la tasa de descuento depende del número de hijos que tienen estas mujeres. Si ustedes se fijan, las mujeres con 0 o 1 hijos tienen las mismas tasas de descuento entre hombres y para ambos miembros de la pareja, pero esto se empieza a separar a medida del segundo hijo. Una tasa de descuento más alta, les recuerdo, una tasa de descuento más alta significa impaciencia, impaciencia, es decir, a partir del segundo hijo las mujeres son más pacientes que los hombres, al menos en esta evidencia experimental. Gran parte de los papers en este tema, sin embargo, dice que no hay diferencias de género en tasas de descuento. Este es un artículo en el Management Science que se hace para Noruega. Estos son estudiantes noruegos, muestran que no hay efectos. El famoso artículo de Harrison, esto es muy citado, que estima tasas de descuento individual en Dinamarca, muestra también que no hay efectos. Este es un estudio propio de economía experimental donde cambian el formato en que les hacen preguntas, no muestra efectos. Y por último, el artículo que se llama Paciencia entre niños, que es un artículo del Public Economics del año 2007, muestra que los niños son más impacientes que las niñas, pero entre los adultos no hay diferencias entre hombres y mujeres. Finalmente, hay un par de artículos que dicen que los hombres son más pacientes, como el de Kohler y el de Domen, pero efectivamente estos son artículos cuyo foco no es el estudio de género y por lo tanto hay que tomarlo con cierto cuidado, ¿ya? ¿Qué ha pasado en el último tiempo? En el último tiempo les quiero mostrar una nueva base de datos que apareció en el cual se miden preferencias, en particular paciencia, a través de todo
el mundo. Este es un artículo publicado en el Quarterly Journal of Economics el año 2018 por varios autores, que se llama Evidencia Global sobre Preferencias Económicas, y ellos lo que tienen es una encuesta de preferencias en todo el mundo, se suman a esta encuesta Gallup que se hace en todo el mundo, y colocan una parte que tiene que ver con preferencia. Es un estudio que lo prepararon durante 5 años, la base está entera en detalle, ahí les coloqué el link. Cubre 80.000 individuos en 76 países, que cubren alrededor del 90% de la población del mundo. La edad promedio es 42 años y 54% de las respuestas son mujeres. ¿Ya? O sea, que hay una base general. Si a ustedes les interesa, para la gente que esté en el magíster y quieren trabajar con preferencia, acá hay una base que es general, que es bastante reciente, con información respecto de preferencia, desagregada por edad, por género, etc. La información de preferencia tiene que ver con aversión al riesgo, con paciencia, que fueron cosas que hablamos, con altruismo, el interés por alguien que no sea uno, confianza, y lo que se llama reciprocidad positiva y negativa. La reciprocidad es la reacción ante las conductas de otro. La reciprocidad positiva es premiar las conductas que nos favorecen de parte de otro. La reciprocidad negativa es castigar las conductas que nos perjudican. ¿Ya? La data es comparable, es representativa a nivel de país, hay alrededor de 1000 observaciones por país, cubre una vasta gama de países, no solo países desarrollados, y a la vez fue validado por una serie de experimentos que se hicieron con anterioridad. La paciencia se mide a partir de preguntas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas ya les comenté, tiene que ver con experimentos, y también les hacen preguntas sobre cuánto estarían dispuestos a esperar, cuáles son los resultados. Los resultados, contrario a lo que estábamos viendo, es que las mujeres son ligeramente menos pacientes que los hombres. La correlación es cercana a 0, pero significativa, lo cual no es curioso, porque son muchos datos. Y otros 2 elementos es que efectivamente la gente que tiene algún tipo de habilidad cognitiva, como por ejemplo habilidades para las matemáticas, muestra un nivel de paciencia mayor, y hay una relación Ham-shape, digamos, o sea, no lineal, entre paciencia y edad. Ham-shape es como que es una U invertida. Son más pacientes, la gente es más paciente en sus edades medianas. ¿Qué tiene que ver eso con género? A partir de este estudio que publicaron en el Quarterly, 2 de los autores publicaron en Science las relaciones de género entre diferencias de igualdad, y con esto termino, entre diferencias de igualdad y preferencias para países ricos y pobres. Y esto tiene que ver con que hay una importante, déjenme mostrarlo así, hay una hipótesis muy importante en sociología respecto a que las diferencias de género se van a ir atenuando a medida que los países se desarrollen. Es decir, las diferencias de género en preferencias están contenidas en el carácter subdesarrollado de los países. Una vez que sus países se desarrollan, los roles sociales se comparten, y efectivamente las preferencias tienden a converger. Piensen en el ejemplo, por ejemplo, que yo comentaba respecto de los niños. En países donde hay mayor igualdad de género, el cuidado de los niños recae tanto en los hombres como en las mujeres. Y por lo tanto, si los niños están teniendo alguna influencia en generar más paciencia, ese cuidado idea que recae en ambos va a generar más paciencia tanto en el hombre y la mujer, y por lo tanto, al igualar este tipo de comportamientos, las preferencias van a tender a tener esta convergencia. Por el contrario, la hipótesis de los recursos dicen que en lugares desarrollados va a ocurrir exactamente lo contrario. Dar recursos significa que las mujeres van a expresar de mejor manera sus preferencias, y por lo tanto van a desarrollar esas preferencias porque tienen los medios materiales para hacerlo. La idea de este paper, que como comenté, se publicó el 2018 en Science, es tomar esta encuesta y ver si efectivamente las diferencias de género
persisten o se atenúan a medida que los países se desarrollan. La respuesta es la siguiente: las diferencias de género están asociadas de manera muy fuerte tanto con el desarrollo económico como la igualdad de género que tienen los países. ¿Ok? Las distintas preferencias que tiene el estudio, o sea, las 6 preferencias que vimos y un índice agregado de preferencias. Ahí ustedes pueden ver los distintos colores, las diferencias son más abultadas en los países europeos, en los países neo-europeos, que se llama Australia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y tienden a ser mucho más pequeñas, por ejemplo, en los países islámicos, en México, en algunos países latinoamericanos. Nosotros estamos al medio, digamos. Es decir, la hipótesis de que los recursos es lo que generan las preferencias económicas es la que está primando frente a este rol social de que se van a ir atenuando las preferencias de género. Aquí pueden ver las correlaciones tanto con desarrollo económico como por igualdad de género. Déjenme comentarles también que existen una serie de índices de igualdad de género. Lo que hace este artículo es que considera varios índices, el índice del Foro Económico Mundial y el índice de las Naciones Unidas, mete todo lo que tenga que ver con igualdad de género, por ejemplo, número de años desde que las mujeres votaron, el ratio de participación entre hombres y mujeres, meten todo eso a una juguera que se llama análisis de componentes principales. Eso significa que van a sacar una variable que captura toda la varianza, técnicamente calculan la matriz de varianza, covarianza y toman el valor propio más grande, este es un índice agregado, digamos, y lo van a relacionar con esa variable. Les puse este gráfico para que más o menos se den cuenta de cómo es la igualdad de género a través del mundo. Naturalmente los países desarrollados son países donde se observa una igualdad de género mucho más alta. Chile tiene de los niveles de igualdad de género más alta en Latinoamérica, de acuerdo a estas variables, junto con Uruguay. Estoy casi, porque ya estamos llegando a las 7:30, sí. Las diferencias de género se miden estandarizando las preferencias, hay una DAMI de género, corremos una OLS contra género, muy sencillo, y controlamos por cosas que pueden estar teniendo un efecto, como la edad al cuadrado, las capacidades cognitivas que efectivamente están teniendo un efecto, el nivel de educación, el nivel de ingreso, efectos fijos de país. Esto es importante, estamos calculando la varianza al interior de los países, y lo que obtenemos es lo siguiente: las mujeres muestran un nivel mayor de altruismo, muestran un nivel mayor de confianza y muestran un nivel de reciprocidad positiva respecto de los hombres. Los hombres tienen un nivel de reciprocidad negativa, el macho castigador, son tomadores de riesgo, y lo que es curioso y que yo comentaba antes, son más pacientes. Esos son los resultados, digamos, que se encontró en este estudio. La manera en que estas variables cambian a medida que los países se desarrollan se observa ahí. Las 3 de arriba son las preferencias que son más fuertes en las mujeres: altruismo, confianza y reciprocidad positiva. Todas aumentan a nivel que los países se hacen más ricos, salvo reciprocidad positiva, es la única que tiene algún grado de no linealidad, y la reciprocidad negativa, la toma de riesgo y la paciencia efectivamente es mayor en los hombres, pero también es más abultada para los países desarrollados. Yo creo que esto es un resultado sumamente interesante, el hecho de que las preferencias efectivamente se expresen una vez que llegamos a niveles altos de desarrollo. Y con eso yo terminé la presentación casi just on time. Voy a dejar de compartir. Gracias. Gracias, Javiera. Mira, como te digo, nosotros queríamos comentar estos trabajos a propósito de lo que nosotros estábamos haciendo respecto de las tasas de descuento, pero a mí me parece que esta es una literatura interesante y quise compartirla con ustedes. Sí, muchas gracias. Una literatura muy interesante que abre la mirada y la visión a nuevos paradigmas y a ponernos con otras cosas.
Nora iba a hacer una pregunta, levantó la mano, la voy a pasar al panel para que pueda ella misma hacer la pregunta. Y los invito a... las y los invito a dejar sus preguntas en el chat o levantar la mano para pasarlo al panel. Espérame, ¿qué? Y dice que ya le contestaron, entonces Nora no va a hacer la pregunta. Sin embargo, las y los invito a dejar sus preguntas en el chat o si bien a levantar la mano y los paso al panel para que puedan ustedes mismos hacer la pregunta. Una de las preguntas que nos llegó es ¿cómo se puede distinguir entre las preferencias y los juicios o elementos culturales? Porque existen evidencias, por ejemplo, de que en sistemas, en sociedades donde las matriarcales, las mujeres compiten más que los hombres. ¿Yo contesto ahora o...? Sí, démosle una para dar tiempo que lleguen preguntas. Así que... A ver, yo no soy experto en esta materia, pero entiendo que efectivamente todo este tipo de experimentos lo estamos haciendo dentro del paradigma cultural en que vive cada uno. La manera en que se han hecho estudios culturales tienen que ver con que se consideran sociedades que son homogéneas en algún sentido cultural, se estudian las preferencias y luego se estudian las preferencias, ¿cierto?, dentro de esa sociedad, o sea, within, y después se pueden calcular y se pueden comparar versus otros lugares. Una serie de estudios, por ejemplo, trataron de ver si habían preferencias distintas entre países que habían vivido bajo el socialismo y países de la Europa occidental, y efectivamente no encontraron diferencia. Ya ahí uno tiene un experimento en que efectivamente hubo sociedades que vivieron bajo el socialismo durante 50 años y ver si efectivamente eso cambia el tipo, por ejemplo, las preferencias sociales y los niveles de altruismo son distintos en países que han vivido dentro de regímenes políticos distintos. No se encontró diferencias. No tengo mucho más que decir al respecto. O sea, puedo creer perfectamente que en sociedades matriarcales se van a dar resultados que son distintos a los que se van a dar dentro de nuestra sociedad patriarcal. Sí. Otra pregunta que llegó es si la literatura ha considerado que los niveles de riesgo a los que se exponen los hombres y las mujeres son distintos a lo largo de su vida, y donde el peor escenario para las mujeres es peor que el peor escenario de la mujer es peor escenario que el peor escenario de un hombre. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Si la literatura lo ha tomado en cuenta o no. No, buena pregunta. Yo lo que he visto es que se comparan cómo se toman decisiones ante niveles de riesgo comparables. Pero efectivamente no... no he visto cómo es riesgo en grupos. Por ejemplo, medir, me imagino que es medir, por ejemplo, volatilidad del consumo entre hombres y mujeres, etc. Eso no he visto, al menos no es materia de esta, al menos no es materia de esta literatura. ¿Y cómo se van evaluando si estas diferencias que se observan en preferencia, en riesgo, en paciencia, entre hombres y mujeres son sociales, son algo que dentro del largo del ciclo de vida lo vas aumentando esta diferencia, o es algo que es intrínseco de los sexos, del hombre y la mujer, o es algo social? Bueno, el hecho, hay algo social, el hecho de que, por ejemplo, yo mostré un gráfico donde los hijos determinaban el nivel de paciencia, y efectivamente es algo que uno puede explicar de manera bastante racional. Cuando uno tiene un hijo, empieza a mirar las cosas en un horizonte de tiempo que es un poco distinto, y ahí estamos viendo cómo un shock que es completamente social, que no es
que no es propio ni de hombres ni de mujeres, está teniendo un efecto sobre las preferencias. Ahora, ¿cuánto es social y cuánto es propio? Bueno, yo creo que es una de las grandes preguntas que tiene toda esta literatura, digamos, desde lo que han visto los antropólogos hasta los economistas, digamos. Es el huevo o la gallina, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tan socialmente construidos somos, diría, no sé, Polanski? Así. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero agradecer por la charla muy interesante y muy clara también. Quería preguntar como qué tan avanzada está la literatura sobre como el paso anterior a estas preferencias, como los causantes de estas preferencias, como a nivel más microeconómico, porque mientras tú explicabas esto, yo me imaginaba como por una parte que alguien que acumula más vulnerabilidades, por ejemplo ser mujer y todas las brechas que eso implica, puede explicar quizá tener menor paciencia en una lotería por el solo hecho de vivir una vida como más precarizada quizá y tener como más necesidad. Pero a la vez pensaba que alguien que estaba, por ejemplo, acostumbrada a que su tiempo vale menos, porque el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no se valoriza en el mercado al menos, podría ser más paciente por el hecho como de solo estar acostumbrada a tener que esperar. Hay mucha de esta literatura que tiene que ver con eso. De hecho, hay resultados, por ejemplo, de cómo, en términos de ingreso, de cómo operan frente al riesgo gente que es más vulnerable y gente que efectivamente tiene niveles socioeconómicos muy distintos. Piensen en la pregunta que yo les hice, por ejemplo, a ustedes dentro del curso. Es súper distinto que yo le ofrezca 100.000 pesos a una persona que efectivamente tiene mucha plata, a una persona que está pasando un momento más o menos apretado. O sea, los niveles de paciencia son sumamente distintos. Yo me centré en la pregunta respecto de género, pero efectivamente se ha mostrado que el ingreso, por ejemplo, tiene componentes fundamentales, y el ingreso es endógeno, no digo que sea completamente endógeno, pero va cambiando y se va desarrollando en el ciclo de vida. El hecho de que también este tipo de cosas cambien mucho con la edad, te da cuenta de que tiene que ver con cierta construcción social, no es propio tuyo, digamos, va cambiando a medida que tu ciclo de edad va cambiando, o sea, la toma de riesgo cambia mucho, digamos, entre los 20 y los, voy a decir 40, para no exagerar. Sí, yo pensaba como en términos de género también, como qué determina al final que mujeres y hombres tengan paciencias distintas. Claro, pero hay que tratar de separar los dos efectos, ¿no? Porque están correlacionados. Si mujeres tienen menores ingresos, ¿cierto? Y ingreso está determinado por paciencia, cuánto de eso se debe a mujer y cuánto se debe a bajo ingreso, tiene que ser, hay que separarlo, digamos. Bueno, la idea del análisis multivariado un poquito es separar eso, pero tal cual tú dices, cuando uno piensa, eso es como uno lo analiza, digamos, en términos separados, pero en la vida real, digamos, hombres y mujeres son algo que viene con un paquete de desigualdad en una serie de otras dimensiones, y por lo tanto el efecto es amplificado, ¿no? En el chat, Omar deja una pregunta. ¿No demuestra el estudio de Science que las mujeres y hombres son intrínsecamente distintos en preferencia, contradiciendo la hipótesis de la sociedad causa las diferencias? No sé si queda clara la pregunta o le pido a Omar que la aclare. Si quiere puede pasar al levantar. No, interesante. Lo que dice es que el desarrollo aumenta las diferencias, no... Quizás es la sociedad la que crea, yo leería el estudio de Science casi de manera contraria. Mira, soy muy cuidadoso porque yo conozco a Omar y es un estudiante estupendo de Behavioral Economics de Caltech, entonces no sé bien, yo creo que sabe más que yo de esto, entonces yo leería casi lo contrario, o sea, que
el desarrollo tiende, en las sociedades más primitivas tienden a tener menos preferencias, lo cual no significa que sean intrínsecas o no. Al comienzo de la charla mencionabas que estaban haciendo un estudio, que hicieron un estudio respecto a la inscripción en las elecciones y la paciencia. Y mencionabas que dado que la mujer se demora más en inscribirse para las elecciones, para votar, sería más impaciente. ¿Por qué se interpreta eso como impaciencia y no al revés? Como que no tiene la impaciencia o la ansiedad de irse a inscribir y el hombre sería más ansioso o apurado en terminar luego un trámite, por ejemplo. ¿Por qué se interpreta como... Muy interesante pregunta, y tiene que ver con la estructura del proceso de registro que yo comenté en un momento. Eso hay que meterse un poco a modelar, no es evidente de inmediato, pero el hecho de registrarse para votar es lo que comenté, es una toma de decisiones en la cual están ocurriendo dos cosas. El ir a registrarse tiene un costo, y ese costo se paga hoy día mismo. Si yo me registro hoy día, yo pago el costo. Estoy pensando en el registro, estoy pensando entre el año 87 y el año 2011. Probablemente ustedes no se tuvieron que registrar. Pero hasta el año 2011, sí, yo también me fui a registrar apenas cumplí los 18, era un trámite largo, uno tenía que ir a una oficina, tenía que hacer una cola, como todo, así como... ¿ah? Por eso, obviamente, es que los jóvenes terminó nadie votando, ¿no? Era un sistema que efectivamente desincentivaba ir a votar. El costo yo lo pago hoy día, y el beneficio de ir a votar, yo lo pago a la hora de ir a votar, ¿ok? Yo me registre ahora, o me registre en 2 meses más, la utilidad me va a venir en el mismo momento del tiempo, ¿ok? Y por lo tanto, lo único que yo estoy moviendo al decidir si me registro hoy día o me registro mañana es el costo. Y la manera en que yo muevo el costo tiene que ver con la tasa de descuento. La gente que está dispuesta a... Es un problema en el cual el costo es hoy y está fija la utilidad en el tiempo. Si yo el costo lo tomo antes, significa que mi tasa de descuento es mayor. Yo descuento el costo con un beta que es mayor, y por eso me registro antes. Hay otras cosas que pueden estar ocurriendo que hacen que yo me registro o no, pero el hecho de que una gran cantidad de hombres se registren antes es que están evaluando ese costo en términos del factor de descuento de manera distinta, ¿ya? Eso nosotros lo explicamos efectivamente con un modelo, pero te insisto, puedes pensar el modelo de manera simplificada con el hecho de que tú te vas a registrar. Las elecciones son el día sábado. Tú tienes que decidir si te registras el lunes o el viernes. El lunes o el viernes tú vas a tener la misma utilidad. Juzgada desde el lunes, tú tienes la misma utilidad. Y tú tienes que decidir si registrarte o no. Lo único que depende es cómo el costo lo mueves en el tiempo. Típicamente la gente que resuelve ese tipo de problema de manera anterior es gente que tiene un nivel de beta mayor. Y eso es lo que hablábamos, una tasa de descuento más baja, o sea, un nivel de paciencia. Es solamente el comportamiento de ese beta. Eso Alejandro, es lo que llamamos paciencia en economía. Ahora le voy a dar la palabra a Marc, que lo pasé al panel para que pueda hacer su pregunta y aclarar lo que estaba diciendo. gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escucháis, Alejandro? Sí. No, no me queda claro cuál es la utilidad de la persona inscribiéndose en el registro. ¿En qué momento se obtiene y por qué es utilidad? Típicamente los modelos de voting supone que hay una determinada utilidad por votar. Puede ser una utilidad civil, pero hay alguna utilidad que te va a dar el hecho de votar. ¿Ok? Eso es estándar, pero esa utilidad va a aparecer al momento en que tú vas a votar. ¿Mm? Ok, entonces podría variar desde el momento que te inscribes. Ok, sí. Entiendo. Ya, sí, entiendo. Entiendo. No me quise meter pensando en que quizás cuando uno se inscribe 6 meses antes,
comparado con un año antes y comparado con 2 semanas antes. 2 semanas antes uno tiene una preferencia por una persona porque va a votar y tiene más información sobre esa persona y también información acerca de la probabilidad de que esa persona salga electa una vez que voto. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con es el placer de votar. Eso es lo que asumen los modelos económicos. Entonces. Exacto, pero lo que Okay. tú estás diciendo es absolutamente cierto. Si a mí me contaran este paper, yo diría, mira, ¿sabéis qué? A lo mejor no es paciencia, a lo mejor no es el beta lo que hace que se registren antes o después. Es un problema de información, ¿ok? Es aversión Claro. al riesgo. Yo tengo aversión al riesgo, yo no sé quiénes son los candidatos. ¿Por qué me voy a registrar 3 años antes? Aquí hay gente que se registra 3 años antes. Ahora, 3 meses antes de la elección, yo ya sé quién va a la elección, bueno, salvo esta elección que tiene un nivel de incertidumbre así tremenda. ¿Ah? Bueno, el país tiene un nivel de incertidumbre tremendo en realidad, partiendo por el Ejecutivo, pero cuando uno llega 3 meses antes de la elección, se resolvió una serie de problemas y podría ser aversión al riesgo. Yo estoy de acuerdo contigo. Nuestro argumento para sacar ese resultado, porque yo no creo que sea el resultado, es porque nosotros observamos que la tasa a la cual se están registrando las mujeres aumenta de manera constante. Si lo que tú dices es cierto, yo creo que el nivel de incertidumbre entre 3 años y entre 2 años es el mismo. ¿Ok? O es prácticamente el mismo. La incertidumbre propia de la elección se resuelve los 6 meses antes de la elección. De hecho, nosotros tenemos un cálculo para mostrar eso, que es ver si cambian estas tasas al momento en que hay elecciones primarias y se sabe quiénes son los candidatos. Porque ahí el riesgo baja. Eso es muy bueno, claro. El hecho que nosotros observemos que la tendencia es constante, a mí me dice relación a que esto es un beta. Pero el que tú dices, yo creo que es el principal concern que van a colocar los referidos. Van a decir, oye, a lo mejor esto es aversión al riesgo. La mujer se está registrando al final porque es aversión al riesgo, pero yo esperaría, como te digo, que el comportamiento fuese más, que fuese más plano y efectivamente bajara de manera más fuerte cuando hayan elementos de información. Como te digo, nosotros corremos esto contra las elecciones primarias, hay información y no pasa nada. Esto se mueve de manera constante. Eso indica que debiera haber una tasa de descuento en la que está jugando el papel. Existe otra base. Pero es polémico. Alejandro, sí, sí. ¿Existe otra base de datos disponible de otro país que tenga un distinto nivel de desarrollo que el de Chile? Que tengan con elecciones continuas, no que yo sepa. ¿Continua? Ok. No que eso sería genial, tener esa base. Claro. Muchas gracias. Vamos a dar el cierre. Alejandro, no sé si quieres decir algún comentario final, algún complemento antes de finalizar, pensando que también tenemos unas próximas elecciones en vista. Pucha, yo creo que la gente venía acá que yo dijera que quienes votaban más y quienes votaban... Yo le comenté esto a alguien que iba a presentar esto y me dijo, oye, ¿las mujeres votan por los comunistas o por...? Yo le dije, bueno, no sé. Lo que sí sabemos, y este es un trabajo que ha hecho mi coautora y Paulo, y que hizo varias presentaciones al respecto de esto, es que hoy día en Chile, esto ocurrió a partir... Paulo me va... Pero estamos hablando, yo creo que en los últimos 10 años, la tasa de participación de las mujeres versus los hombres ha aumentado de manera sumamente fuerte. O sea, estamos hablando de que hoy día, dentro de la gente que vota, las mujeres son muchos más que los hombres. Los quienes no están participando son típicamente los hombres y son típicamente los hombres de los estratos más populares. Sobre todo en los estratos populares, la mujer participa más que los hombres. Dicho eso, ojalá participen el día de la elección, digamos. Esta es la primera elección del mundo en que hay paridad de género para elegir una constitución. Yo creo que eso es un incentivo y tiene que ver con un inédito proceso de movilización de las mujeres dentro de la política. O sea, que ha sido bien impresionante, no solo respecto a otro asunto, digamos, la llamada revolución feminista del 2018.
políticamente las mujeres vienen participando hace casi 10 años de manera cada vez mayor. La apatía y lo que se habla es sobre todo dentro de la audiencia masculina, digamos. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. También salieron algunos resultados que publicó Sergio Toro ayer respecto a cómo se votó en el plebiscito. Los jóvenes también votaron de manera increíble, eso ya lo suponíamos, pero ahora tenemos los datos. Los jóvenes, el grupo que votó la tasa de participación más alta, superaron, digamos, a los adultos medios, a los adultos maduros, que eran los que tenían las tasas de participación antes mayores, así que el voto juvenil y el voto femenino van a ser fundamentales en la elección del próximo sábado y domingo, entiendo que, ¿o no? ¿Sábado y domingo? ¿Son los 2 días? Así que, nada, eso, ojalá participe harta gente. Yo creo que nunca se ha hecho esto, nunca se ha votado una constitución en Chile. Así que, hombres y mujeres, yo llamo a los hombres a votar, a revertir esta tendencia negativa. Tenemos que ir todos a participar. Así que agradecerles nomás, Javiera, Marián, Martín, todo, Fernanda, por el seminario. Encuentro que salió súper bien. Bueno, gracias a usted también, profesor. También queremos darle las gracias, a modo de cierre del ciclo de charlas completo, al Instituto Milenio de Inspecciones del Mercado de Políticas Públicas por la organización, al MACSEA, en este caso Fernanda, que está en representación, el profesor Carlos Noton, a las como personas que originaron esto, que es Marián con Javiera, que son grandes impulsoras de este ciclo. Desde Mentoría MACSEA, que es Carla junto conmigo, los dejamos invitados e invitadas a las personas que están viéndonos, que cualquier comentario o otro tipo de eventos que quieran organizar, que los comuniquen para que estas instancias no queden acá, sino que podamos seguir tocando temas que son súper importantes desde la economía. Así que con eso creo que hablo como nombre también de las organizadoras, que estamos súper contentos y contentas de la participación de todos y todas las académicas también que estuvieron en el seminario, con temas súper atingentes. Así que muchas gracias por venir hoy y con eso cerramos el seminario de hoy. Así que muchas gracias.